Amis es una inteligencia artificial que nació hace unos 6 años, ¿cierto? De un grupo de científicos que se unió para decir, oiga, hay un pico muy fuerte en el tema de bullying y suicidios en los colegios y universidades. Entonces lo que se hizo fue crear un algoritmo estadístico multivariable, unirlo a una inteligencia artificial para llegar a predecir estos casos y también detectarlos de manera temprana. Entonces, de esa manera logramos detectar e intervenir hasta 12.000 casos de bullying, suicidios, soledad, rechazo en colegios y universidades alrededor de Latinoamérica. Qué bien. ¿Y cómo ha evolucionado entonces? ¿O se quedaron en el tema educativo? ¿Cómo ha ido esta tecnología en otros campos? Bueno, entonces, en un comienzo, como estábamos detectando tempranamente estos casos, vimos que para hacerlo más atractivo a las instituciones educativas, lo que hicimos fue, y ya que tenía AMIS la potencialidad para entender la dinámica social, los intereses y todo lo que permeaba a una persona en su contexto social y personal para detectar estos casos, él tenía que entender muchas más cosas, como los intereses, las vocaciones, los sueños, las percepciones de los jóvenes en estas instituciones. Entonces, lo que hicimos fue, para hacerlo más atractivo a las instituciones, fue decirles, oigan, también encontramos esos intereses y sueños y vocaciones que ustedes tienen en estos estudiantes para que ustedes puedan aumentar ventas, para que ustedes puedan crear oferta a la medida, cursos a la medida, extracurriculares a la medida, y así es como incrementamos ventas por extracurriculares hasta en un 20% en las instituciones educativas con estos nuevos cursos, diciéndoles qué les duele, qué quieren para ellos guiarla. Entonces, de esa manera empezó a migrar también AMIS a decirle a las empresas, como, oigan, como entramos también, al igual que una institución educativa, y algunas empresas nos empezaron a tocar la puerta, como las cajas de compensación, como Confama, como Compensar, nos empezaron a decir, ustedes pueden medir no solamente el bienestar de nuestros colaboradores en nuestras empresas, saber cómo están, medir su felicidad, sino también saber sus intereses y demás. Podemos hacer un plan de beneficios a la medida. Entonces, encontramos que la estadística de el promedio de los colaboradores es que solo el 15% de los colaboradores usa la caja de compensación o el plan de beneficios. Entonces, realmente es muy bajo y es un gasto muy fuerte de las empresas, tanto en el plan de beneficios como en la caja de compensación. Entonces, lo que estamos haciendo con las cajas de compensación y entrando a las empresas directamente es decirles, oiga, si implementamos AMIS, no solamente podemos predecirles deserción, qué personas pues no están muy felices, no sienten una pertenencia fuerte a la empresa o una percepción de crecimiento, sino podemos hacer un plan de beneficios a la medida, ¿cierto? Duplicando ese enganche y ese uso del gasto que ustedes ya están haciendo, tanto en la caja de compensación como ese plan de beneficios. Pero ahí déjame entender cómo es la tecnología. Entiendo que coges las variables y las cruzas y todo, pero ¿cómo consigues los datos de la gente? ¿Cómo capturas esa información del dolor o el deseo de las personas? Súper. Entonces, muy sencillo. Entramos y le preguntamos a la persona en una encuesta chiquita de unos 30 minutos de sí mismo y de los demás hablando de mí mismo. Entonces, yo hablo de mí mismo y mis compañeros hablan de mí. Pero muchas de las preguntas son abiertas. Amis lee las preguntas abiertas, procesa el lenguaje natural y con base en eso, con base en mi percepción propia y en la de los demás, va construyendo las características y las variables de la persona. Entonces vas sabiendo, ok, David es una persona proactiva o es una persona líder que mueve a los demás o es una persona que sí se siente muy pertenente a la empresa, que quiere movilizar a los demás y podría pasar un área comercial, tiene ese talento. ¿Qué le gusta? Pues en este momento no usa nada de los planes de beneficios ni la caja de compensación, pero en este momento un dolor de él está en búsqueda de anteojos. Él necesita anteojos y el otro 40% de mis colaboradores o sus compañeros o mis compañeros también quieren anteojos y eso no lo sabía la empresa. Entonces, en vez de destinar el recurso
de fútbol, por ejemplo, para el plan de beneficios, lo utilizamos más para anteojos. Entonces, un ejemplo real de una de las empresas que hemos estado, o simplemente entender que el dolor no era fútbol de nuevo, porque es lo que más utilizan, sino natación, por ejemplo. Entonces, agrupamos a las personas de acuerdo a los intereses y decirle a la empresa, necesitamos que el plan de beneficios ataque eso o busque una alianza para un descuento favorable para estas personas de acuerdo a sus intereses. Y esto lo hacemos solamente con una media horita de los colaboradores al año. Entonces, David, entiendo que también has trabajado en el sector público y has trabajado en cárceles y todo. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ha sido muy interesante porque de los de el sector público, de los ejemplos, uno que me llama mucho la atención, que me apasiona, fue un reto que nos pusieron desde presidencia alguna vez, que fue el sistema penal adolescente, o sea, digamos los centros de reclusión para menores. Ellos igual son cárceles, ¿cierto? Pero para menores y no tiene el mismo presupuesto, ¿sí? Que lo que maneja un IMPEC. Pero entonces había unos centros que manejaban una tasa de riñas, de peleas muy altas, de intentos de fuga, y ellos tenían un presupuesto muy limitado. Me acuerdo que tenían un presupuesto más o menos de 200 millones para disminuir pues, o sea, estas tasas de conflictos y problemáticas que tenían. Entonces nos pidieron es entrar con AMIS y decir en qué podían invertir de manera mucho más eficiente el recurso público. Entonces entramos a los centros y AMIS detectó que la variable que más inducía en los conflictos, en las peleas e intentos de fuga era la menos esperada, el calor. Entonces la gente pensaba, no, es la comida, son los problemas emocionales, son las hipótesis variaban en todo lado, desde culturales, desde pandillaje, bueno. El punto es que era el calor. ¿Por qué? Porque en los picos de calor, después de unos 6 meses de implementación, en los picos de calor se incrementaba drásticamente la necesidad de ellos por intervención de la psicóloga, los intentos de fuga, las riñas y demás. Y solamente implementando 15 millones de pesos en ventiladores, se disminuyó en un 33% los conflictos al interior de estos centros, que eran los más eh, eh, álgidos, por decirlo así, y se ahorró un recurso de cientos de millones. Entonces, es un ejemplo que a mí me apasiona. Okay, David, y entonces, ¿hacia dónde va Amis ahora? Porque has mencionado colegios de bullying, has mencionado esto de cárceles, ¿hacia dónde se está enfocando ahora o está completamente abierto a todas las posibilidades? Sí, o sea, pues nosotros nos estamos enfocando mucho en empresas y en colegios, en empresas y en colegios, pues guiando el tema de entender los intereses, el bienestar y duplicando el uso del plan de bienestar y pues la caja de compensación sin más gastos. Entonces, algo muy bonito en colegios. Igualmente, o sea, apoyarlos en crear oferta a la medida, de incrementar sus ingresos mientras mejoramos la calidad de vida. Pero hay un tema en el cual entramos a intervenir ahora último, y es como AMI se entiende todo todas las personas que están dentro de una institución, como entendemos absolutamente sus dolores, sus percepciones, sueños y demás, vimos que en nuestros 300.000 usuarios, un patrón muy grande de mucho dolor en las instituciones educativas, precisamente en colegios y universidades, y también los de primer empleo, y era que los jóvenes están perdidos vocacionalmente. Es un tema que genera mucha ansiedad, mucho estrés, y decidimos entrar, ya que teníamos una red de clientes tan grande. Lo que hicimos fue decir, oiga, como los jóvenes no saben qué carrera estudiar, o como los de colegio y como los universitarios o los de primer empleo quieren entrar a un primer empleo, pero no tienen la experiencia laboral, no saben qué les van a preguntar, no saben cómo prepararse desde la universidad, entonces necesitan un mentor.
O sea, ese era el mayor dolor que identificó AMIS en las instituciones. Entonces lo que hicimos fue crear una red de 150 CEOs y directivos de empresas como Netflix, Google, Amazon, Audi, Coca-Cola, Pepsi, etcétera, de toda Latinoamérica, de todo alrededor de Latinoamérica, para que cogerles la experiencia, entrevistarlos en los mayores dolores y dudas que tienen los jóvenes, crear contenido de videos de estas enseñanzas, de cómo entrar, qué preguntan en esas industrias, qué habilidades tengo que desarrollar, qué materias tengo que ver en la universidad, por ejemplo, qué carreras tengo que estudiar, cómo enfocarlas, qué cosas me van a corchar, por decirlo así, en una entrevista. Y de esta manera crear este contenido para que la inteligencia artificial y abrirla, porque eso es lo nuevo, vamos a abrirla al público y ya está abierta, en el que los jóvenes acceden a mis mentors y le cuentan cuáles son sus sueños, intereses y Amis le asigna el contenido de los sueños y bueno, el contenido de los mentores ideales que podrían guiarlo para encontrar la mejor carrera para él o el mejor trabajo. Entonces, un ejemplo, si mi sueño es, no sé, a mí me gustan los negocios, me gustan los carros, pero estoy estudiando derecho, entonces Amis me hace match con el CEO de Mitsubishi Motors, que está en México. Él es abogado, pero es el CEO de Mitsubishi, una marca automotriz, y él me va a guiar en saber cómo debo enfocar mi carrera de derecho para entrar a la industria automotriz. ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué debo estudiar en la universidad? O si ya me gradué, ¿cómo debo complementar y qué me van a hacer en la entrevista? Eso es. No, pues excelente, David. Muchas gracias. Mucha suerte entonces en este nuevo proyecto.